Este programa es financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2025. Escritores, cuenteros y cuentistas nos cautivan con su pluma y su tinta. Escribiendo se transforman en artistas con historias que ahora suenan muy distintas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas la segunda temporada de La Fábrica de Cuentos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlos y acompañarlas en esta noche de día domingo. Es un buen momento para encontrarnos en este 11º capítulo. Sin duda que los haremos viajar por diversas emociones con las historias que armamos aquí en la fábrica. Si es primera vez que nos escuchan, disfruten de esta, mi fábrica, la Fábrica de Cuentos. Comencemos entonces con una historia enviada por Eduardo Contreras Villablanca, que es originalmente parte de su libro titulado Dos gardenias y otros cuentos. Este relato se titula La última copa. Viajaremos en tren y sin lugar a dudas, un vaivén de emociones los harán disfrutar. Acompáñenme y comencemos este capítulo número 11 de La Fábrica de Cuentos. Heraclio respiró hondo. Sus ojos achinados contemplaban la llanura desierta que pasaba rápido por la ventana del tren. Sobre su mesa, al ritmo del bamboleo, dentro de un vaso se mecía un líquido blanquecino que podría ser pulque. Lo puso frente a él. Cada cierto tiempo levantaba la vista y lo miraba aferrándolo, para que el líquido no se derramara con el zarandeo. El rostro de ella se le aparecía a través del vidrio, con sus ojos verdes y esa sonrisa de niña. Nunca había querido tanto a una mujer como a Ana, y sin ella no podría vivir. Luego de matarla, horas atrás, supo que la siguiente bala debía ser para él. Por eso horas atrás no había vacilado en meterse el cañón en la boca, pero no quedaban municiones, y solo escuchó un burlón clic al apretar el gatillo. Le pareció que habían pasado muchos días desde entonces hasta tomar el tren de Chihuahua a Los Mochis, pero en realidad los disparos habían sido esa misma mañana. Calculó los tiros descargados en aquella escena. El revólver tenía 6 balas. Había fallado en 2 ocasiones. Al hijo de la chingada, el amante de Ana, le dio por fin en la espalda mientras el tipo trataba de montar su caballo. Y al verlo agonizar lo remató con 2 tiros más. Sí, la última bala fue para ella, cuando salió de casa corriendo hacia ese miserable. La detuvo el impacto directo al corazón. Pinche vieja. Se había quedado un rato contemplando la cabellera negra de la mujer que se mezclaba con el charco de sangre sobre el polvo del sendero. El viento hacía rodar un puñado de flores secas de dientes de león. Fue entonces cuando intentó quitarse la vida, con el revólver que se había llevado, la de Ana. Dando vueltas el vaso meditó. ¿Llegaría a Los Mochis? ¿O terminaba de una vez por todo el asunto, ahí mismo en el coche bar del tren? El vaivén del carro lo estaba mareando y se le quitaban las ganas de seguir con el viaje. Se sacó el sombrero cocula de pelo de liebre y pasó sus dedos por un pelo negro y tieso que no se dejaba alisar. Heraclio recordó cómo esa mañana, después de comprobar que había descargado completamente su arma, cabalgó hasta el viejo roble y pasó una soga por la rama más gruesa. En un extremo el nudo mortal, mientras ató el otro lado al tronco. Puso la cuerda en su cuello y le enterró las espuelas a su caballo.
El animal se largó a galopar y él sintió cómo se apretaba el nudo. Vio al caballo alejándose mientras se balanceaba en el aire. Cuando pensó que moriría, la rama se quebró y él cayó al suelo. Otra vez, la muerte le era esquiva. ¿Por qué había decidido hacer el siguiente intento en el tren? Solo entonces recordó que allí la había conocido años atrás, en un viaje en el sentido contrario, desde Los Mochis a Chihuahua. Este tercer intento debía ser definitivo. Contempló el vaso una vez más. La imagen de Ana desapareció del cristal. Entonces la puerta del bar se abrió de golpe y varios comensales se agacharon atemorizados sobre sus mesas. Algunos corrieron fuera del coche bar, huyendo por la puerta hacia sus asientos en los coches posteriores. Era el Chango, el mandamás de los alrededores de Chihuahua. Por sobre el alcalde ¿Pues qué? estaba su imperio del abigeato. Pues que miran, cabrones. No lo había visto en la estación, y eso que no había tantos pasajeros esperando. Da vuelta a la cabeza, pendejo. El lustroso Colt del Chango asomaba desde la funda que colgaba a un costado de su cadera. Caminó hacia la barra y le quitó la botella de tequila a un parroquiano con aspecto de gringo, que trató de sonreírle desde su mesa. Se echó un trago chorreándose los bigotes. Hizo una mueca de asco y sin meditar palabras quebró la botella en la cabeza del infeliz. Esta porquería sabe a miados. Todos clavaron aún más la mirada en las tablas del suelo. En ese momento sonó el silbato del tren como si fuera una campana que da inicio al combate de boxeo. Entonces el Chango reparó en Heraclio, el único que no desviaba la vista. Más aún, había levantado la mirada desde su vaso hacia los ojos del hombre vestido de charro. El Chango le hizo una seña con las cejas. ¿Y tú qué miras, cabrón? ¿Te crees muy macho? Heraclio no respondió y siguió observando los duros rasgos que se atisbaban tras el bigote del cuatrero, que caminó lento hasta llegar al borde de su mesa. Mirando desafiante al suicida, le arrebató el vaso y se lo bebió al seco. ¡Hasta verte, Cristo mío! A ver si me reclamas, pendejo. Recién entonces los parroquianos conocieron la amarga voz de Heraclio, que refunfuñó. No es mi día. Primero pillo a mi mujer con otro, los mato. No alcanzan las balas para pegarme un tiro. Trato de colgarme y se quiebra la rama del árbol. Y ahora que intento envenenarme, viene este hijo de la chingada y se toma todo mi arsénico. Antes de terminar su frase, los ojos del Chango habían comenzado a desorbitarse. Unas arcadas que lo atacaron solo sirvieron para acelerar su asfixia. Se derrumbó sobre la mesa de unas cortesanas que gritaron asustadas. Los estertores de rana diseccionada del hombrón finalizaron simultáneamente con un suspiro de Heraclio. Volvió a sonar el silbato del tren, como si diera por finalizadas las acciones. Triste e inesperado final el del Chango, ese forajido en tierras mexicanas. Y por más que Heraclio, nuestro protagonista, quiso quitarse la vida, el destino le tenía preparada otra cosa. Vamos a continuar entonces nosotros recorriendo la fábrica de cuentos, no sin antes recomendarles el libro Dos gardenias y otros cuentos. Sin lugar a dudas encontrarán más historias entretenidas como esta. Sin embargo, acá saltaremos a otra especial selección que hice. Denme unos segundos, permítanme pararme un poco
que parece que olvidé esta historia en un cajón. Déjenme que lo busco. Por aquí, aquí está. Listo. Ahimsa se llama la escritora que nos envió el siguiente relato titulado La bailarina silente. Pongan mucha atención y disfruten el siguiente cuento. Cierta tarde, desde aquella mágica cajita musical, la sutil melodía de Beethoven se escuchó sin cesar. Las notas musicales danzaban una al lado de la otra, tomadas de la mano como una gran ronda de estrellas sonoras. Mi, re, si, re, do, la, do, mi, la, si, do. La pequeña bailarina de tules rosa, ojos color miel, carita de porcelana, asomó su silueta frágil, ágil y graciosa, al mismo tiempo que en la luna se reflejaba la mirada dulce e inocente de Sofía. Sus manitos suavemente abren una y otra vez la cajita de madera, deseosas por descubrir el caligrama de azucarada partitura de sonidos y delicados movimientos de la pequeña bailarina, a la espera de los compases para comenzar a danzar. Abre, cierra y vuelve a abrir la cajita. El universo de los sueños impregna la atmósfera con el néctar musical y el cuerpecito delicado de Sofía imita los sutiles movimientos de la pequeña bailarina. Plié, relevé, arabesque, pirouette. El espejito acuñado en la tapa de la cajita musical muestra el fulgor de la pequeña Sofía danzando sobre nubes de algodón. ¡Qué alegría poder danzar!, escribe Sofía en su mente con letras de plata. Mientras la brisa de la tarde entra por la ventana, hace bailar las cortinas anaranjadas con diseño de flores y agita su cabello color avellana. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, arriba y abajo otra vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro y otra vez. Sobre la gran pared de rústicos bloques de cemento petricor, al fondo del pasillo, cuelga un espejo grande y ovalado, de marco tallado en madera aromática de laurel. En él se refleja la pequeña Sofía transformada en una mágica gacela. Ella se ríe feliz, voltea lentamente su cabeza, vuelve a girar, mira el espejo nuevamente como punto fijo y sonríe coqueta. En ese preciso momento, bajo el efecto de un descuido, Sofía cierra los ojos y ¡zas!, cae al suelo. Un soplo mágico de brillantinas de colores envuelven todo su cuerpo y la llevan al país de las maravillas. Un mundo lleno de aventuras, sorpresas y nuevos descubrimientos. El país de las maravillas. Un lugar con un sol brillante en donde la tranquilidad era simplemente inminente. Sin embargo, nada hacía presagiar que en aquel lugar aparentemente luminoso se escondía entre los espinos una maléfica y horrenda bruja, tan fea como la desolada y tenebrosa noche. Una bruja de nariz puntiaguda, cabellos enmarañados y uñas afiladas. La bruja malvada, viendo a la niña desmayada, se abalanzó sobre ella para robarle su más preciado tesoro, la voz. La pequeña Sofía despertó. Por unos segundos abrió los ojos y vio a la horrible bruja, oscura, harapienta y de aliento putrefacto. Instintivamente gritó con toda su fuerza: ¡Auxilio! ¡Socorro! Pero ni las montañas más verdosas, ni los árboles más altos del bosque pudieron escuchar el llamado. Menos lo hicieron las aves que construían sus nidos en las copas frondosas. Tampoco los animalitos que allí habitaban. Ni ella misma pudo escuchar su propia voz, pues ya no la tenía. Sofía volvió a sumirse en un profundo sueño. Nadie logró escucharla. Sin embargo, una pequeña mariposa de alas tornasol, que se deleitaba el dulce néctar de una margarita silvestre, percibió la vibración de la voz angustiante y el grito de la pequeña.
y voló tan rápido como pudo para ayudarla. Pero pobre mariposa era tan o más frágil que la pequeña niña. ¿Cómo podría ayudarla y librarla del maleficio de la perversa bruja? La mariposa agitó sus alas con mayor rapidez aún, con el propósito de llegar lo más pronto posible al castillo del Rey del Aire para pedirle ayuda. El rey, al escuchar lo sucedido, inmediatamente pidió a las sílfides que lanzaran su hechizo. Los vientos del norte, los vientos del sur, del este y del oeste, acompañados de aromas de flores e inciensos, llegaron hasta el lugar donde estaba la niña. Elevaron desde el suelo a la pequeña Sofía como un imponente ave fénix y la dejaron suspendida en el cielo, muy cerca de las estrellas, aún inmersa en el profundo sueño. La mariposa siguió agitando sus alas sin dejar de volar. Esta vez para llegar al castillo del Rey del Agua, quien al escuchar lo sucedido, en el acto ordenó a las ninfas lanzar su hechizo. El mar se tornó impetuoso, mientras una bandada de gaviotas chapoteaba en la espuma blanca trasladando a la niña para sumergirla en el azul zigzagueante de las olas y en donde la pequeña se confundió con las medusas. Entonces las hadas del bosque encantado también lanzaron sus hechizos. Con suaves movimientos de floreos agitaron sus varitas mágicas y muchos hilos de seda color plata colgaron de las nubes. Sofía se tomó con firmeza de ellos, utilizándolos como lianas que le permitían trepar, moverse y saltar de un lugar a otro en aquel entristecido bosque. El Rey del Fuego también hizo lo suyo y encomendó a las salamandras su misión: danzar libres, radiantes, acaloradas y con pasión, al son de la melodiosa música que se escuchaba desde el otro lado del gran espejo colgado en la pared. Mi, re, si, re, do, la, do, mi, la, si, do. Pues sólo así Sofía lograría despertar de ese gran ensueño. El hechizo de la malvada bruja era muy poderoso. Mucho tiempo tuvo que transcurrir para que Sofía pudiera salir del sueño profundo. Tanto tiempo pasó que cuando la pequeña niña despertó, ningún sonido pudo emitir su garganta, aun cuando ella hizo el mayor esfuerzo en un grito desesperado. Las palabras volaban en el aire sin producir sonido alguno. Sofía intentó coger con sus dedos las letras y vocales que danzaban para formar un poema, mas ellas, las palabras, se desvanecían al solo contacto con sus manos. La bruma cubrió el bosque y el silencio se hizo eterno. La malvada bruja reía a carcajadas. El vaticinio se había cumplido y el hechizo se había sellado sin lugar a dudas. Sofía, entristecida y sin poder regresar a casa, recordó el instante en que la cajita musical se abría y la pequeña bailarina comenzaba a danzar sin emitir palabra alguna. Únicamente se movía al son de la hermosa melodía de Beethoven. Mi, re, si, re, do, la, do, mi, la, si, do. Sofía observó nuevamente su reflejo en el gran espejo ovalado de la pared. Pies, piernas, brazos, tronco, manos, cabeza, su cuerpo entero comenzó a bailar y en esa danza, en ese movimiento silente, la historia fue contada. De la mano de la pequeña Sofía también pudimos vivir la fantasía. Hermosa historia, la de Ahimsa. Y si tú quieres enviar tu historia para ser parte de esta segunda temporada, recuerda enviarla, escribirnos a la fábrica de cuentos 2025@gmail.com. Y si quieres disfrutar nuevamente de nuestros capítulos, puedes buscarnos. Están todos en www.leesincesar.cl. Como esta última elección para el programa del día de hoy, seleccioné este relato de José Baroja,
que cuenta la historia de Gonzalo Benavides, quien llega a sus últimos minutos laborales de forma muy particular. Este cuento se llama La jubilación y los invito a disfrutarlo. El día en que Gonzalo Benavides cumplió los 65 años, durante la mañana, después de apagar un viejo despertador de cuerda que no le había fallado nunca, durante el tiempo en que trabajó en esa mediana empresa de telefonía, propiedad de 2 judíos ortodoxos poco dados a escuchar, creyó sentir en su nariz un leve olor, muy parecido, tal vez, al de la carne a punto de quemar. Tras estirarse un par de veces, decidió apurar el paso rumbo al baño. Donde orinaría con molesta dificultad, al mismo tiempo que un poco amable espejo acusaba los años cayendo de golpe sobre su desnudez. Realmente llegó la hora. Pensó. Ay, qué viejo estoy. Remató intentando imitar algo similar a una sonrisa. Después de ducharse, Gonzalo se sentaría al borde de su enorme cama, donde guardaría sacro silencio durante algunos segundos para finalmente asumir que era su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Se dijo con aire socarrón. No tardes. Serían sus palabras junto a un profundo suspiro de resignación. Vestido solo con un slip blanco y calcetines negros, se dirigió al viejo ropero. Buscó su mejor traje, uno que no utilizaba desde antes de un penoso divorcio. La verdad es que se sintió muy bien de volver a utilizarlo, sobre todo porque hoy era su cumpleaños y también el día de su jubilación. Hora de salir rumbo al trabajo. Hola, hola. Buen día. Cuando Gonzalo Benavides llegó a la oficina, Hola. ya anticipaba que sus compañeros y compañeras lo felicitarían, no por genuina amistad, sino porque la empresa acostumbraba como política enviar un correo electrónico a todos, avisando qué peones cumplían años. Además, en su caso, la celebración sería doble. ¡Cuánta importancia! De cumpleaños y jubilado. Por ello, no lo sorprendió que al rato de instalarse en su oficina fuera citado formalmente a la sala de reuniones. Hola, Gonzalo. Oye, dice don Rodrigo que vayas a la sala de reuniones. Sí, al tiro. Al tiro nomás, anda. Gonzalo ya conocía el protocolo. Al entrar en esta, se encontraría de frente con fingidas sonrisas y con uno de los gerentes generales de la empresa mirándolo gozosamente. Un tal Rodrigo Stein, quien rápido lo invitaría a sentarse en su propio lugar. Aquí está, Gonzalo, hombre, venga, venga. Ese destinado solo a Pase la por familia. acá. Oiga, siéntese acá, pues. Luego comenzaría el forzoso y sentido discurso. Oiga, acá se sienta la familia, güey. Venga, venga, siéntese aquí. Cómodo ahí, siéntese, dele. O sea, tímido, hombre. Compañeros, compañeras, quiero que todos le regalemos hoy un aplauso a nuestro querido Gonzalo, quien con 65 años cumplidos se retira a una vida mejor después de... ¿Cuántos años? Se interrumpió el gerente. 35. Respondió Benavides. Aplausos complacientes se escucharon dentro de la sala de reuniones mientras don Rodrigo Stein le entregaba el reconocimiento con extrema pompa. Muchas gracias.
Eso, Oiga, Gonzalo, cambie la cara, pues. No se jubila todos los días. Oiga, que no se note pobreza. ¿Vamos a comer alguna cosita? Atinó a decir Gonzalo antes de que el gerente general La invitara a empresa todos a disfrutar del mínimo cóctel preparado en honor del jubilado y cumpleañero. ¡Ay, qué gran jefe! No, se pasó don Rodrigo. Sí. Buen jefe, don Rodrigo. Algunas y algunos murmuraron entre galletitas. 30 minutos después, acabado el festejo y, en particular, la comida, Rodrigo Stein llamó al verdugo oficial de la compañía. Al llegar, todas y todos aplaudieron nuevamente. Él, en cambio, con esa celeridad propia de quien disfruta su trabajo, no tardó en identificar a Gonzalo Benavides como el feliz jubilado. Solo bastó un gesto amable para que Gonzalo se pusiera de pie, agradeciera a los presentes, estrechara la mano de don Rodrigo y le dijera respetuosamente que el ánfora no era necesaria, así que la donaba para una siguiente jubilación. El galvano, por favor, que le llegue a mi ex esposa. Dijo antes de salir por la puerta principal en la compañía del gentil verdugo. Seis pisos descendieron antes de llegar a una habitación enorme, similar a una bodega, con varias tuberías visibles que probablemente proveían de agua a todo el edificio. Era la primera vez que Gonzalo estaba allí. Lo siguiente que vio fueron 3 camillas, mucha ropa apilada en una esquina y al fondo, 3 hornos enormes, cuyo propósito era evidente. Desnúdese, por favor. Fue lo siguiente que escuchó. Asumido ya de sus 65 años, Gonzalo no dudó, por lo que tardó pocos minutos en quedar completamente desnudo. Recuéstese, por favor, dijo el verdugo apuntando a una de las camillas, a lo que Gonzalo asintió. Ese hombre, pese a ocultar su rostro, le transmitía cierta e inusual tranquilidad, cuestión que interpretó como un gesto de indudable profesionalismo de su parte, por el que agradeció sinceramente. Un momento antes de que sus tobillos y muñecas fueran amarrados con firmeza a la camilla sobre la que ya se había recostado. Después, unos segundos de silencio, seguidos por un sonido metálico de lo que suponía la compuerta abierta de uno de los hornos que había visto al entrar. Feliz jubilación. Fue lo último que escuchó. Dos días después, el galvano llegaría a manos de su ex esposa. Sí, lo sé. A mi edad esta historia también me dejará pensando, al menos hasta el próximo capítulo. Nosotros ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Recuerden que nos volveremos a encontrar el próximo domingo a la misma hora, acá en Radio Universidad de Chile, para conocer, para escuchar, para disfrutar un sinfín de relatos, historias, cuentos, que son los que ustedes nos envían. Y piensen, analicen y mediten sobre su jubilación. Me da escalofrío, seguro lo harán. Nosotros entonces nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí, en esta, la única fábrica de cuentos. Hasta entonces. Este programa es financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2025.